Mi cámara no sirve, entonces pues se va a ver así. Entonces no sé por qué no sirve, pues la vamos a ver así. Este, choose my virtual lab, choose video filter. Ok, vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 2, que ahí nos quedamos, y viene con la venida del Espíritu Santo. Este, dice ahí la venida del Espíritu Santo. Aquí es bien importante entender que como es la primera vez que viene el Espíritu Santo vino a vivir a los creyentes por primera vez, ¿ok? Eh, el único, los únicos dos seres humanos que se registra en el, en el, en, eh, en el Nuevo Testamento que fueron llenos del Espíritu Santo antes de, de esta venida del Espíritu Santo es María la Virgen, la Madre de Jesucristo, y, y Juan el Bautista. La Biblia nos dice ahí en Lucas, ustedes luego pueden leer el libro de Lucas, cuando empieza con toda la parte de Lucas, este, eh, dice que María fue llena del Espíritu Santo, y luego cuando María va a visitar a su prima Isabel, cuando saltó de alegría en su vientre el niño, este, fue lleno el Juan el Bautista del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, las únicas dos personas que se registran en la Biblia que fueron llenos del Espíritu Santo antes fue María, la mamá de Jesús, por obvias razones. Entendemos que fue llena del Espíritu Santo porque cargaba a nuestro Dios Todopoderoso en su vientre, ¿verdad? Y Jesús fue lleno del Espíritu Santo, es lleno del Espíritu Santo, Jesús vino lleno del Espíritu Santo. Entonces, pues si lo cargaba, pues María estaba llena del Espíritu Santo, por eso dice la Biblia. Lo pueden encontrar en el primer capítulo. Y, y luego dice que cuando tocó a su prima, pues también fue lleno Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista fue lleno? Para el ministerio que iba a empezar, porque son los únicos dos personas que tenían un ministerio que era, ¿por qué Juan el Bautista? Porque así fue profetizado, que iba a venir uno antes de Jesucristo a decir, limpiar el camino, hagan obras de arrepentimiento y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Después de ahí para acá, no volvemos a ver a una persona llena del Espíritu Santo hasta el capítulo 2 del libro de Hechos. Ninguna persona de las que tú te puedes encontrar en los evangelios fue llena del Espíritu Santo, salvo esas dos personas que hablamos. Entonces, nadie conocía lo que era la venida del Espíritu Santo ni la llenura. Ahora, como esta es la primera vez que venía el Espíritu Santo no sobre las personas, sino dentro de las personas, es decir, en el Viejo Testamento venía el Espíritu Santo sobre las personas, solamente sobre 5 tipos de personas: reyes, sacerdotes, se me olvidó el nombre, caudillos, como el caso de Sansón, Débora y todos ellos, y profetas. ¿Ok? Entonces Dios venía su Espíritu Santo sobre ellos y para las tareas en específico que Dios les tenía para ellos. ¿Ok? Entonces, ahora en el capítulo 2 vamos a ver dos cosas. Uno, la venida del Espíritu Santo, y dos, la llenura del Espíritu Santo. Es decir, cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú recibes al Espíritu Santo, pero no eres lleno. ¿Ok? Aquí en este caso, del Hecho de los Apóstoles, recibieron el Espíritu Santo por primera vez y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego después, como vamos leyendo el libro de Hechos, nos damos cuenta que hay personas que habían oído hablar de nuestro Señor Jesucristo y no habían recibido la llenura del Espíritu Santo. Entonces, entendemos que, como dice la Biblia, que una persona cuando recibe a Cristo Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir dentro, pero no están llenos del Espíritu Santo, ¿ok? Y eso es lo que cada cristiano tiene que buscar, la llenura del Espíritu Santo. La primera vez que uno se llena del Espíritu Santo se llama bautizo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fuiste bautizado en el Espíritu Santo. Hay 3 bautizos que marca la Biblia. No voy a hablar de ese tema hoy en día, pero lo pueden encontrar en el Nuevo Testamento. Habla la Biblia del bautismo de agua que todos conocemos, ¿verdad? El bautismo de agua donde nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo.
El segundo bautismo, habla el apóstol Pablo acerca del bautismo dentro de la iglesia, cuando somos bautizados dentro de la iglesia, no físicamente en agua, sino dice la Biblia que la Biblia dice que cuando somos metidos al cuerpo de la iglesia. Es decir, cuando tú y yo nos juntamos en una iglesia, somos bautizados en la iglesia. Luego les explico los tres bautismos. La Biblia los habla, que somos bautizados cuando entramos a la iglesia. ¿Ok? Y el tercer bautizo es el bautizo del Espíritu Santo. Cuando tú eres por primera vez lleno del Espíritu Santo, se llama bautizo. Cuando tú ya fuiste lleno, no significa que siempre vas a ser lleno. Significa que si dejas de leer, dejas de orar y dejas de buscar la llenura del Espíritu Santo, entonces pues tú te vacías, ¿verdad? Tienes el vaso vacío, pero tienes el vaso, ¿ok? Y así es donde muchos cristianos están. Muchos cristianos tienen el vaso del Espíritu Santo, pero no están llenos del Espíritu Santo. Por eso no les interesa tanto la iglesia. Por eso van más a socializar a una iglesia. Por eso van más a hacer negocios a una iglesia. Por eso les interesa el sermón, pero no les interesa el cambio. Les interesa, diezman como quieren diezmar, ayudan como quieren ayudar, dan como quieren dar. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Ellos están siguiendo unas reglas que están escuchando. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú no sigues reglas, tú sigues la guía del Espíritu Santo, como lo leímos en Romanos, ¿se acuerdan? Ahora los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Ahora yo sigo el Espíritu Santo. Yo no diezmo porque la Biblia dice que diezmo. Yo diezmo porque el Espíritu Santo me guía a hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Ok? Es diferente. Y yo por amor me sometí al Espíritu Santo, que es Cristo viviendo en nosotros. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, hacemos la voluntad de Dios. La llenura del Espíritu Santo nos ayuda a hacer la voluntad de Dios. El estar siempre llenos del Espíritu Santo, como se los dije la vez pasada, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Lo pueden encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20. Colosenses capítulo 3, 16. Lo pueden encontrar ahí, qué significa la llenura del Espíritu Santo y cómo mantenerse, más bien no qué significa, cómo mantenerse en esa llenura y seguirse llenando todos los días del Espíritu. Hay una canción de, Marcos Barrientos que dice, quiero más y quiero más. Y hay otra, perdón, no sé si es la que estaba buscando, discúlpame. Hay una canción déjame nomás para no quedarme con la duda que no, hay una canción de Marcos Barriento que si ustedes luego la quieren escuchar, está padrísimo. Dame de beber. Y yo quiero más, se llama. Entonces, dame de beber, le está pidiendo al Espíritu Santo que le dé de beber más de él, ¿verdad? Y está tan bonita la canción porque nos enseña a nosotros a buscar a Dios para beber de esa agua, para ser llenos del Espíritu Santo. Y no es como que dame de beber, Señor, dame de beber. No, no es así. Ya les expliqué cómo es el dame de beber. El dame de beber es cuando yo me meto en la presencia de Dios, empiezo a alabar a Dios, empiezo a cantarle a Dios, empiezo a adorar a Dios y empiezo a magnificar a Dios. Y Dios, el agua, la empieza a verter sobre mí. ¿Ok? Dice ahí, capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, ahorita van a ver que la llenura del Espíritu Santo es la que nos ayuda a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Se acuerdan de la palabra unánime? La vez pasada les dije, pongan mucha atención en varias cosas. La primera es unánimes y la segunda es el Espíritu Santo. No en un orden, sino simplemente como fueron apareciendo, ¿verdad? Si hubiera un orden, pues primero el Espíritu Santo. Unánimes, juntos. Esto es bien importante porque la iglesia no está unánime, no está junta hoy en día. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué significan estas lenguas? Así como nuestro Señor Jesucristo fue la manifestación la paloma, no significa que nuestro Señor Jesucristo fue lleno cuando vino la paloma en el bautismo, sino que significa que eso es una representación, porque se acuerdan cuando Juan el Bautista le dijo, pues yo no debo bautizarte, tú debes de bautizarme a mí. Y dijo, no, déjalo así para que se cumpla lo que mi padre había dicho. Es decir,
el bautismo, si Jesús lo hizo, nos enseña a seguir los pasos de Jesús. Y Jesús nos enseñó que después del bautizo no, físico, se representó, digámoslo, la llenura del Espíritu Santo. Ya les dije que hay casos extremos en los que, aunque no eres bautizado, puedes ser lleno del Espíritu Santo. Sí, como fue mi caso. ¿Por qué? Porque yo estuve en una cárcel. Dios sabía las intenciones de mi corazón, que me quería bautizar, pero no podía hasta que me brincaran otra cárcel. ¿Ok? Pero sí he conocido personas que no se han bautizado porque no quieren dar ese paso de fe, de obediencia, y yo sé que no puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo porque no quieres dar el primer paso de obediencia. ¿Sí me explico? ¿Me entendieron la diferencia? La primera es, yo no soy bautizado no porque no quiera, sino porque fui privado. Si vamos a suponer que hay una persona que conoció a Cristo Jesús en la cárcel como yo y no hay bautizos, ¿la persona puede ser privada de recibir el bautismo del Espíritu Santo? No, pero una persona que no se bautiza y que está aquí en la iglesia y va a la iglesia, pero no quiere bautizarse, pues no está dando el primer paso, entonces es diferente. ¿Sí me explico? Es la intención del corazón. Las lenguas de fuego, ¿qué representan? Lo mismo que la paloma. Las lenguas de fuego representan, como dijo Pablo a Timoteo, échale lumbre, ¿verdad? Échale leña a la lumbre del don que Dios te ha dado, ¿verdad? Para que cumplas con excelencia lo que Dios ha puesto en tu corazón. Para eso es, ahí las lenguas representadas como fuego es lo que Dios estaba trayendo, fuego a nuestro corazón. La llenura del Espíritu Santo nos da fuego y ahorita van a ver ese fuego. Versículo 4. Y fueron todos, fíjense la palabra, fueron todos llenos. ¿Te das cuenta que está hablando de llenura? Fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo. No está hablando de recibir solamente, sino de llenar. ¿Ok? Uno puede tener una mala teología y puede decir, pero cuando recibo el Espíritu Santo, todo soy lleno. No, no es así. Pero aquí pasó. Sí, aquí pasó porque fue la primera vez. ¿Sí me explico? Jesús les había prometido a sus discípulos y tiene que haber una primera vez. Y esa fue la primera vez. La primera vez fue cuando, fíjense esto, los discípulos, cuando Jesús murió, ninguno de ellos tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía no había venido sobre la tierra. ¿Ok? Cuando Jesús se va, les dice, les voy a enviar la promesa del Padre. Entonces ahí cuando envía, entonces tiene que haber una primera vez. Cuando lees el libro de Hechos, te vas a dar cuenta que las personas pueden recibir el Espíritu Santo, pero no son llenos. Entonces dice, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, según el Espíritu les daba que hablasen, ¿ok? Una de las evidencias más grandes de la llenura del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No significa que sea la única, porque también dice habla la Biblia de profetizar. Pero una de las evidencias más grandes es hablar en lenguas. Entonces, todo creyente tiene que hablar en lenguas. Es una evidencia de la llenura del Espíritu Santo. ¿Ok? Ahorita me van a decir, sí, pastor, pero había otras lenguas bueno, vamos al versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pastor, pero aquí dice que hablaban en lenguas y ahora que hablaban en las lenguas de ellos. Entonces no eran lenguas del cielo, sino eran lenguas humanas. Bueno, aquí es donde muchos teólogos parten, como quien dice, el parteaguas. Los teólogos que son muy conservadores dicen que el don de lenguas no es un don de lenguas de una comunicación espiritual, sino es una comunicación humana que Dios le da a las personas el aprender diversos géneros de lenguas. ¿Ok? Y lo que a mí me enseña la Biblia y me enseña más al meterme en el estudio completo de qué es la llenura del Espíritu Santo y el don y las lenguas y la llenura del Espíritu Santo, me habla de lenguas, no, de lenguas con el Espíritu Santo. Es decir, mi espíritu ora con el Espíritu Santo y se comunica con él, ¿ok? Ahora, eh, hay personas, me ha tocado el caso que hay personas que parece que están hablando en lenguas, pero están hablando en otro idioma. Y me ha tocado el caso que un extranjero sí ha dicho, oye, esa persona está hablando en mi idioma, ¿verdad? Dios utiliza, solamente he escuchado esas veces cuando hay una persona presente que Dios le está hablando. No sé si me explique. Este, porque, mira,
en el libro, en 1 Corintios capítulo 14, dice que si hablamos en lenguas, no las lenguas humanas, sino las lenguas espirituales, dice que si entra una persona que no conoce a nuestro Señor Jesucristo y pues no se va a convertir, ¿cómo va a decir amén? ¿Se acuerdan que lo leímos en el capítulo 14 la vez pasada? ¿Cómo va a decir amén? Ok. Dice, si entra un inconverso, entonces, ¿te das cuenta? Las lenguas angelicales, las lenguas, perdón, espirituales, estamos hablando con Dios. Pero aquí Dios, yo he visto esto, que las únicas veces que las lenguas humanas, que parece que son lenguas, espirituales, es cuando hay personas presentes de otros países y Dios les está hablando a ellos en lo particular, en lo personal. Sí me ha pasado eso y pues bueno, cuando vamos a suponer que en mi iglesia hay 30 personas y yo conozco a 30 personas y yo sé que ninguno es extranjero y empezamos a hablar en lenguas, entonces ninguno está hablando en lengua extranjera. ¿Sí me explico? Ahora, si un don es 100%, si un don no es espiritual, todos los demás dones no son espirituales. ¿Me explico? Por ejemplo, si nosotros el don de discernimiento de espíritu es espiritual, sí. ¿El don de palabra de ciencia es espiritual? Sí. ¿El don de palabra de sabiduría es espiritual? Sí, porque todo es revelación del Espíritu Santo. ¿El don de sanidad es espiritual? Sí. ¿El don de fe también? Sí. Entonces, todos esos dones, dones de sanidad, sí. El don de profecía, sí. Entonces, porque si nosotros creemos que el hablar en lenguas solamente es hablar en lenguas del mundo, de otros países, entonces ya no es espiritual, ¿cierto? Es un don natural y y el don de sanidades no fuera un don de sanidad espiritual, sería un don de medicina natural. Y el don de palabra de conocimiento que habla del pasado o del presente, pues no sería una revelación espiritual, sino que sería alguien me chismeó de la vida de alguien. ¿Sí me explico? Entonces, si un don es espiritual, todos son espirituales. El Espíritu Santo es espiritual, el Espíritu Santo se comunica a nuestro espíritu. Entonces, aquí lo que está pasando, había muchas personas que no eran de judías y Dios estaba aprovechando el momento ese para que la iglesia se expandiera, ¿ok? Entonces, si venían muchas personas de fuera y Dios aprovechó ese momento, muchas personas se iban a llevar esa experiencia a sus países. Y iban a preparar la expansión de la iglesia. ¿Me explico? Vamos a suponer que aquí en México pasa ese hecho y viene el Espíritu Santo y todos hablamos en lenguas, en inglés, hablamos en japonés, en esto, aquel otro, y se va y cada quien regresa a su país y luego a los 10 o 15 años van misioneros a hablarte. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Que se fue, mandó personas cerca de la región que hablaban otras lenguas para ir preparando la iglesia, para ir preparando los caminos para los demás misioneros que iban a empezar a enviar. A, a- Acuérdense lo que dice la Biblia en capítulo 1, versículo 8 de Hechos, pero recibiréis poder, ¿ok? La palabra poder aquí es de nuevo, ¿ok? Recibiréis de nuevo cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Se da cuenta? Entonces le vamos a ser testigos primero en Jerusalén, un punto, y luego en Judea, el siguiente renglón, y luego en Samaria y lo más allá, es decir, en México, Sudamérica, Europa y el resto del mundo, por así decirlo, ¿ok? Entonces, por eso Dios trajo el don de lenguas humano para que más personas entendieran esta parte, ¿ok? Versículo 7. Y estaban atónitos, fíjate, maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, fíjate la variedad, la distribución, la variedad de gente que había para preparar el camino para la iglesia. ¿Cómo puede, perdón, versículo 9, partos, medos, elamitas
y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en el Asia, en Frigia, en Pánfila, en Egipto y en las regiones de África y más allá del Cirene, romanos y residentes, tanto judíos como más de 15, 16 lenguas, ¿te das cuenta? Y cuando tú estudias el libro de Hechos, grábense estos países, ciudades que mencionó, porque el libro de Hechos se mueve por todos esos. ¿Sí me explico? O sea, tú ves que Pablo anduvo en Pánfila, Pablo anduvo en Frigia, en Capadocia, en todos esos lugares, anduvieron todos. Entonces te das cuenta cómo fue la expansión. Y aquí Pablo todavía no aparecía en la pintura, en la fotografía. ¿Te das cuenta cómo Dios preparó, gracias Espíritu Santo, cómo preparó el camino? Y luego cuando vino la expansión de la iglesia, por eso había personas que ya creían cuando iban a ciertos lugares, ¿se dan cuenta? ¿Ok? Y lo dice, versículo 11 me faltó, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, las maravillas de Dios. ¿Qué les oían hablar en lenguas? No tontería y media, hablaban las maravillas de Dios. O sea, no estaban hablando cualquier cosa, estaban hablando en lenguas, las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, o sea, están borrachos. Pero fíjense, el mensaje principal, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Quién es el que se levantó? Pedro. Pero Pedro, que no fue el mismo que negó a nuestro Señor Jesucristo por miedo hace unos 40 días. Sí, fue el mismo, ¿cierto? ¿Cuál fue la diferencia de ese Pedro a este Pedro que en el capítulo 2 se levanta con mucho denuedo a predicar la palabra? En el capítulo 3 viene la primera sanidad de Pedro en el libro de Hechos. Y luego en el capítulo 4 lo meten a la cárcel. ¿Qué fue lo que hizo de Pedro esto? La llenura del Espíritu Santo. Tú puedes ver que a raíz de ahí los apóstoles cambian radicalmente. La llenura del Espíritu Santo nos ayuda a cumplir con excelencia la razón de nuestra existencia, el propósito para el cual. Esto es algo bien importante. La vida tiene significado y ese significado se llama Cristo Jesús. Y a través del significado, nosotros tenemos propósito, ese propósito revelado. Cuando yo conozco el significado de la vida, que es Cristo, el propósito se me revela a mi vida. ¿Qué es el propósito de Dios? Es llevar a Cristo Jesús a la vida de otras personas y hacerlas crecer, disipularlas, porque ese es el gran mandamiento. Ese es el único propósito. Todos tenemos el mismo propósito general, pero falta el específico, el que es para mi vida. El cómo, ese es el que es para tu vida. Algunos para niños, algunos para adultos, otros en tu aquí en tu propia ciudad, otros en la parte del mundo, algunos como el ministerio de maestro, profeta, evangelista, pastor, apóstol, otros otras cosas, ¿sí me explico? El cómo, pero grábenselo bien. Si una persona es cantante y me dice, es que yo tengo el ministerio o mi propósito es cantarle para que las personas conozcan de Dios. No, no, no. La música no es tu propósito. La música es el medio, uno de los medios. Si el día de mañana tocas la guitarra o cantas y se te acaba la voz o te pasó algo en la mano, ya no puedo cumplir mi propósito. No, es que ese no es el propósito. El propósito es predicar la palabra de Cristo Jesús a los inconversos, llevar las buenas nuevas y hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, que si lo hago cantando, es uno de los medios. ¿Sí me explico? Si lo hago haciendo este, otra cosa, es uno de los medios, pero nunca eso es el propósito. Ahora, el cómo lo hago, a quién lo hago, ese es el propósito específico que yo tengo con Dios. Por eso no ves a muchos cristianos predicando lo que Pedro va a hablar el primer discurso. ¿Por qué? Porque no están llenos del Espíritu Santo. Y cuando no estás lleno del Espíritu Santo, y yo se los digo por experiencia, le voy a platicar, yo todo lo que trato, lo que enseño, lo vivo.
o lo he vivido. Y algunas son experiencias, como dice, a mí no me da pena contar digámoslo así, mis experiencias a la Pedro, porque Pedro, eh, este, eh, yo nunca te negaré, y ándale, le negó, ¿verdad? Este, no me da miedo, pena contar, yo llamarle fracasos, aunque el Señor le llame preparación, ¿verdad? No me da pena contar eso. Yo muchas veces me ha dado pena hablar de Jesucristo. Muchas veces me ha dado vergüenza hablar de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces me ha dado eh, miedo hablar de Jesucristo. Pero pastor, ¿cómo usted como pastor? Sí. Y las veces que me he dado cuenta que eso pasa es cuando dejo de leer, orar, porque estoy más ocupado haciendo otras cosas, o por esto que el otro, y de repente mi mente está más distraída en el problema, en las situaciones, en las cosas, y me he dado cuenta que es ahí donde digo, ¿qué está pasando? Llevo una semana que casi no he buscado de Dios, he buscado muy poco, porque a veces confundimos que estar en el ministerio es estar haciendo, y no es cierto. Nuestro primer ministerio es con Cristo Jesús, pasar tiempo con Él, y de ahí lo demás. Y cuando me doy cuenta que eso pasa, oiga, Señor, perdón, le pido al Señor, Señor, algo me está pasando, he tenido como que pena en hablar de ti. Y Dios me dice, siéntate, vamos a hablar. Y ya cuando me siento a hablar, perdóname, Señor. Llevo 3 días, una semana que no me he acercado a leer la Biblia con una convicción. La leo 10, 15 minutos y me voy. Todo el día estoy pensando en esto, aquello y otro. Perdóname, Señor, porque me distraje y esa distracción hizo que no esté lleno. Todos los días tenemos que buscar la llenura, todos los días tenemos que meternos con Dios, pero Dios también entiende nuestras dificultades. Y el diablo sabe lo que hace la llenura del Espíritu Santo, por eso nos quiere distraer, para que no estemos llenos. Porque si nosotros no estamos llenos, no vamos a ser como Pedro, llevando la palabra de Dios con tal convicción, porque eso es lo que es de nuevo. Versículo 15. Porque estos están, porque esto, perdón, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Te das cuenta cómo ahora se le reveló a Pedro las escrituras? Ahora Pedro está diciendo, esto es lo que dice Joel, cuando Pedro antes nunca mencionó nada de eso. Y estamos hablando en un lapso de 40 días, ¿eh? Entonces, bueno, un poquito más de 40, porque 40 días se le apareció a nuestro Señor Jesucristo y los lo que se fueron ahí, ponle 50 si quieres. ¿Te das cuenta que Pedro no se le había revelado? Y luego empieza a decir, esto fue lo que dice las Escrituras, porque la llenura del Espíritu Santo nos da revelación de la palabra de Cristo Jesús. Pero para tener revelación tenemos que pasar tiempo en la palabra de Dios. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Desde que murió Cristo Jesús, fue al cielo, resucitó, fue al cielo y mandó al Espíritu Santo. Entonces, entonces, esos son los postreros días. ¿Por qué son los postreros días? Porque ya es el último ministerio. En el Viejo Testamento vemos el ministerio de quién? Del Padre. En los Evangelios, ¿de quién vemos el ministerio? De Jesús. Y toda la parte de la muerte, hasta la resurrección de Cristo, ¿de quién vemos el ministerio? Acuérdense que les dije, este libro no debe llamarse Hechos de los Apóstoles, debe llamarse Hechos del Espíritu Santo. Estamos ahorita en la dispensación del Espíritu Santo. Los últimos postreros días es desde que vino el Espíritu Santo aquí, son los postreros días porque Satanás sabe que tiene poco tiempo, porque ahora sí dijo, es en serio lo que Dios había dicho, pero yo no le creí y me venció, porque dice la Biblia que Jesucristo humilló públicamente a Satanás, lo pueden encontrar en Colosenses 2, no me acuerdo si 2, 11 o 14, que en su desfile victorioso Dios humilló a Satanás y a todos sus secuaces, los humilló públicamente en su desfile victorioso. Entonces, cuando Jesús fue al infierno, le quitó las llaves al diablo y lo humilló delante de todos sus secuaces, y a todos sus secuaces y al diablo los humilló en un desfile delante de todos los ángeles donde todo el mundo vio. Eso ya pasó en lo espiritual. ¿Ok? Entonces Satanás sabe lo que una persona puede hacer lleno del Espíritu Santo, porque recibimos revelación de Dios. ¿Para qué?
no para sentirnos más, para hacer su voluntad. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Ok? Y esto bien bonito, versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Lo que le reveló el Espíritu Santo a Pedro en la llenura del Espíritu Santo. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 22, varones israelitas, oír estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Es decir, Pedro le está diciendo, Dios aprobó a Jesús, hizo tantas maravillas y tantas cosas, ¿ok? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Te das cuenta que en 40 días comprendió Pedro que Jesús murió por un plan de Dios y no porque los judíos lo habían matado? Y hace tiempo atrás, cuando Jesucristo le dijo, voy a morir, y le dijo Pedro, no te lo permito, Señor, que te vaya a pasar eso. Y le dijo Jesucristo, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque Satanás había cegado a Pedro en ese momento. ¿Se dan cuenta? A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste. Fíjate lo que le está diciendo. ¿A quién le está diciendo la gente que mató a Jesucristo estas palabras? No le está diciendo a cualquier judío o cualquier persona, le está diciendo a las personas que estaban en la turba, que estaban todos ahí y que decidieron la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Imagínate el denuedo, si por eso mataron a Jesucristo, el que seguía era Pedro, ¿no? Prendiste y mataste por manos de Nicus crucificándole. Versículo 24, a cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, porque cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice, otra vez te das cuenta que Dios le dio revelación a Pedro y le dice, porque gloria a ti, Espíritu Santo, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. ¿Te das cuenta cómo Dios le reveló dos cosas a Pedro así? Y luego fíjate, acuérdense a quién le está hablando. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, o sea, siendo un específico, que Jesucristo fue parte, bueno, fue 100, no parte, fue 100% humano y 100% Dios, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Y luego fíjate lo que les dice Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Se están dando cuenta? Aquí está diciendo, somos testigos de la resurrección de Cristo Jesús. A los mismos que los mataron, que mataron a nuestro Señor Jesucristo. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Veis con las lenguas de fuego y oís con el don del Espíritu Santo. Perdón, con el hablar en lenguas. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Esto es bien importante porque este salmo, no estamos ahorita en salmos, pero este salmo, quiero que entiendas, creo que es el Salmo 110, dice, dijo el Señor a mi Señor. ¿Con qué están mayúsculas? Las dos están Señor con mayúscula, ¿verdad? Eso denota
de la Trinidad. Denota que está el Padre y el Hijo. Denota que Jesús es Dios. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Ok? Eso está diciendo que, gloria a Dios, gracias Espíritu Santo, que está diciendo David que estaba Dios Padre y que le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Le está diciendo Señor al Señor. Dijo el Señor a mi Señor. Versículo 36. Sepa, pues, si estuviera hablando de un humano o de otra persona, no sería con S mayúscula, sería con S minúscula. Versículo 36. Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucifican. Ahorita te lo estoy cantando o te lo estoy poniendo un tono bien tranquilo, pero imagínate cómo estaba Pedro. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Con qué valentía está hablando cuando hace 40 días lo negó 3 veces? ¿Con qué valentía está hablando Pedro que lo negó? Eso es el denuedo. Por eso te digo que cuando tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, somos pusilánimes, miedosos. Y eso es lo que el diablo quiere hacernos, que no prediquemos con denuedo. Por eso la iglesia no predica con denuedo, la mayoría, porque no están llenos del Espíritu Santo, no buscan la llenura del Espíritu Santo, no buscan pasar tiempo llenándose del Espíritu Santo, no quieren conocer ni el bautizo del Espíritu Santo. Es más, en iglesia ni se predica el bautizo del Espíritu Santo, ni se predica la llenura del Espíritu Santo. Y eso está mal. Tenemos que enseñarles a las personas que deben, ellos pueden desear el bautizo y la llenura del Espíritu Santo, que es lo que te da de nuevo. Hay una gran diferencia entre yo predicar por predicar porque me fue impuesto el Evangelio, a una gran diferencia cuando estoy lleno del Espíritu Santo y recibo revelación del Espíritu Santo. Muchas personas, cuando voy a las iglesias y me invitan a predicar, y también muchas personas invitan también a muchos evangelistas o invitan a muchos profetas y así, así, así. No, los invitan porque en su iglesia carecen de todo eso. La mayoría, no estoy hablando de todos. En la iglesia en la que tú estás, debe haber profetas, maestros, evangelistas y todo lo que dice la Biblia. ¿Ok?